Buen domingo nos dé el Señor, ya domingo 18 de este tiempo especial de Adviento, cuarto domingo de Adviento, último domingo de Adviento. Con ello ya pasamos a la semana que se nos hace próximo ya el gran acontecimiento salvador de nuestra humanidad y de todas las personas de buena voluntad que van poniendo el corazón, gestando una nueva historia, haciendo siempre posible un mundo cada vez más humano. Ya se nos acaba el año, nos queda con este domingo 18, el próximo domingo 25 y este será el último domingo, porque el siguiente domingo ya estaremos a 1 de enero. Así que tiempo propicio para que podamos ir mirando nuestra propia historia de salvación, nuestra propia historia muy personal, intentar recapacitar, poner la cabeza en su lugar para, desde una reflexión personal, poder mirarnos por dentro, una especie de introyección en lo que ha ido ocurriendo durante este año, para bien, para mal nuestro, y ponerlo en la balanza. Y a final de cuentas, simplemente decir como el querido Pablo, escuchando al Señor, te basta mi gracia. 3 veces le he pedido al Señor, dice Pablo, que me quite esto. Y el Señor le dice, 3 veces, te basta mi gracia. Que tengamos un domingo súper especial. Los textos que nos acompañarán en este domingo 18 son los siguientes. Del profeta Isaías, en su capítulo 7, los versículos 10 al 14. Nos dice el poeta profeta, en aquellos días el Señor habló a Acaz, pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. El salmista en el Salmo 23 nos invita a proclamar, va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. De la carta de Pablo a la comunidad de Roma, capítulo 1, los primeros 7 versículos. Dice el apóstol, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el evangelio de Dios. Este evangelio, prometido ya por sus profetas en las escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, los versos 18 al 24. Dice la palabra, el nacimiento de Jesús de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José,
Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Cuarto domingo de Adviento, ya enunciábamos, se nos acabó esta semanita prácticamente, y ya el sábado estamos celebrando la Nochebuena para dar la apertura oficial a la Natividad, a la Navidad, al nacimiento del Dios que siempre está naciendo, del Dios que siempre está viviendo en medio de nosotros. Hoy los textos, empezando con el texto brevísimo del profeta Isaías, se le pide al rey Acaz un signo, una señal. Aún así, cuando el rey no quiere pedir la señal, el profeta, poeta Isaías va a decir: aunque no pidas una señal, el Señor te va a dar una señal. Y de esta señal, signo, el significado es este: Él es Immanuel, es decir, Dios con nosotros. Una manera de decir: a pesar de los pesares y de la situación vigente de deterioro del acabose en medio de este pueblo, sobre todo por el aplastamiento de los imperios que se pelean entre ellos y los reinados cercanos a Israel que están por engullir a Israel, aunque tú, querido rey, no pida la señal, el Señor la da. Y es una señal simple, que no es grandilocuente, no es una señal que revolotea por las nubes ni se anuncia con trompetas. Es una muchacha que está encinta, es una muchacha que está en su preñez, es una muchacha que le va creciendo la panza, y en esa panza viene inscrito el Immanuel, que Dios está con nosotros, que desde la misma pequeñez de la historia, aun cuando nosotros nos empeñamos en no creer en esta posibilidad, Dios sigue actuando en medio de su pueblo. Esto se proclamará, como lo hemos visto con el Salmo 23, cuando hoy proclamábamos: va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Pero ¿quién puede estar al lado de este Rey de la Gloria? ¿Quién puede estar al lado del Señor? ¿Quiénes son las personas que se puedan sentir, no por el mérito propio, sino por la gracia del Señor, pero que se puedan sentir arrimado al Señor? El salmista lo va a decir de esta manera, y tal vez nos corresponde a nosotros, a mí y a ustedes, mirarnos si también podríamos estar en este quién es el que va a entrar, y si podemos ser de los cercanos al Señor. Si tenemos al menos esta virtud o esta cualidad que se va a decir, voy a leer a continuación, entonces somos de lo que abrimos al Rey de la Gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El ser humano, la persona de manos inocentes y puro corazón. Pablo, el querido Pablo de siempre, escribiendo a una comunidad que todavía él no conoce, la comunidad de Roma, va a ser en estos 7 versículos del capítulo 1 de la carta a los de Roma, a los romanos, una presentación de su persona, y también, si queremos, hasta una defensa del ministerio que le ha correspondido a él entre los que no son del pueblo judío, que llamamos los gentiles. Y lo dice de esta manera, destacando desde el principio que lo que él va a anunciar es el evangelio de Dios, es la buena noticia de Dios. Es Dios que sigue estando Immanuel, Dios con nosotros. Y esta buena noticia que han dicho la Sagrada Escritura completa se refiere a su Hijo muy amado, Hijo de Dios. Hemos visto en la genealogía, lo veremos más adelante, Hijo de David. Pablo está diciendo Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es nacido según la carne,
no perdamos nunca la humanidad del Hijo de Dios. ¿Es divino? Sí, pero nacido según la carne, dice Pablo a los romanos. En la carta a los Gálatas, Pablo hablará de esta misma humanidad de Jesús cuando dice, nacido de mujer. O en la carta a los Filipenses, que ya conocemos por citarla bastante veces, en el capítulo 2 también, pasó como uno de tanto, como nos recordará la carta a los Hebreos, que en todo semejante a nosotros, el Hijo de Dios, menos en el pecado. Pues tener esto presente, que es en el Hijo de Dios se da la presencia del Espíritu, y Pablo escribe a todos los de Roma, a quienes Dios ama, dice él, Dios les ama, ustedes son amados por Dios, y están llamados a formar parte con todos los santos y santas por la gracia y la paz de Dios, porque Dios así lo ha querido y lo dispone en el Señor Jesucristo. Con el Evangelio de hoy seguimos en continuación con el texto que leíamos ayer en la primera de las mañanitas, el capítulo 1 de Mateo, los primeros 17 versículos. Hoy estamos en el mismo capítulo 1, los versículos 18 al 24. Por lo tanto, es continuación. Y en esta continuación lo que va a acontecer es el nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, empieza diciendo, estaba desposada con José. Desposada es que está en el camino previo. Ya no es el matrimonio, no es la boda, no es la nupcia en tanto que tal, sino que es la prometida. Es con José que ella se va a casar. Y aquí el anuncio prácticamente será para José. José, que desde ya empieza a definirlo el texto como una persona justa. ¿Quién puede entrar al recinto, a la casa del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón. La definición que se le da a José es hombre inocente de puro corazón, es decir, una persona que es íntegra, que es justa, una persona que no existe la polución en su corazón, no existen manchas en su ser. Y aunque medio se tambalea, va a tener lo que se llama aquello de las visiones, una visión, un sueño, una revelación que le dice, tranquilo José, cálmate. Notemos que José no habla nada, simplemente escucha lo que le dicen y así va a despertar. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel. En José encontramos la persona plena. Ya hemos visto que Zacarías habla ante el ángel, pero mira qué tal cosa. Vemos que María también tiene su palabrita para el ángel. ¿Cómo va a suceder esto, etcétera? José, ni una sola palabra. Porque antes que la palabra era el silencio, y el silencio siempre sigue elocuente. En el silencio de José podemos encontrarnos porque en este silencio Dios nos habla. Y Dios nos habla en el silencio para que podamos despertarnos como José y creer en la palabra que ha sido pronunciada por el ángel, que es la palabra de buena noticia, que es la palabra de salvación. Precisamente a José le va a tocar dar el nombre de Yeshua, Jesús, al hijo que va a nacer, que le tocaba al padre, y el ángel se lo va a confirmar, te toca a ti, porque esta historia de ese muchacho es historia tuya, querido José. Aunque guarde silencio, este silencio te pone en la comunión más plena del diálogo abierto en el silencio con Dios, a sola con Dios, solo te encuentra, queridísimo José. Así que, hermanos, hermanas, en este domingo cuarto de Adviento, pidamos al Señor que nos dé la capacidad del silencio elocuente que tiene José. Es un silencio que sabe escuchar lo que se le anuncia en el Evangelio, la buena noticia que le dice el ángel, y poner por obra lo escuchado en el silencio. Que este domingo podamos tener, aunque sea 30 segundos, un minuto de silencio, y digamos al Padre, gracias Padre, porque antes que la palabra era el silencio, y del silencio surge la palabra, y si nos encontramos en tu silencio, contigo todo estamos entero. Buenos días, buen domingo nos dé el Señor. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.